Poner la subjetividad en el centro entonces implica también innovar sobre la investigación. Decir primero que los estudios en educación, en la universidad, en la psicología, no necesariamente son predictivos. Cuando hablamos de la subjetividad decimos que podemos representarnos el futuro, pero eso no quiere decir que lo teorizado previamente permita establecer de forma causalística y lineal lo que inevitablemente va a suceder. La investigación también se ve necesariamente transformada, performada desde la subjetividad en la lógica en la que ella se presenta. Yo quiero mostrarles aquí un cuadro precioso de Magritte que se llama De Clairvoyance, que es la clarividencia, en la que, fíjense ustedes ven un modelo allí que es el huevo, y están viendo lo que pinta el artista, el que está produciendo la obra. Y en efecto lo que planteamos de investigación es que la investigación no es copiar la realidad tal cual como ya ocurre, porque no existe la realidad tal cual como ya ocurre. Existen los campos ontológicos que vamos produciendo, que no es otra cosa que la forma como nos representamos los problemas subjetivos, los problemas sociales que alcanzamos obviamente a representarnos con nuestro sistema teórico y nuestra estructura metodológica de investigación. En ese sentido, la subjetividad también trajo innovaciones al nivel de la investigación, en términos de decir que ya no es lineal, creciente y continua, sino que por el contrario, el ritmo investigativo es cíclico, interactivo, reconstitutivo, interpretativo inclusive. Si ustedes analizan la forma como posiblemente en las universidades nosotros investigamos, aquí tiene, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un ejemplo, nuestros proyectos de investigación duran un año, pero resulta que el comité de ética se demora 11 meses en aprobar una investigación. Entonces, ese año cronológico que se establece desde las universidades como una imposición violenta, en el que usted tiene que mostrar resultados, artículos, trabajo de campo, además vincular estudiantes, ojalá que se vinculen con beca, jóvenes investigadores y que después se metan a la maestría y todo lo demás. Esa idea de comprender la investigación como un asunto teológico es algo que ciertamente la subjetividad viene a cuestionar. Y también tiene que cuestionar en el asunto de la investigación la forma como escribimos. Desde la subjetividad, ustedes ven una preciosa obra también de Magritte allí. Desde la investigación en la subjetividad, los escritos son ficciones, son actos imaginativos que el investigador hace, inteligible a partir de la visión de los sujetos y de su comprensión teórica y epistemológica. Y yo quiero traer aquí una frase maravillosa de Virginia Woolf, cuando ella dice que la ficción aquí tiende a tener más verdad que hechos. ¿Qué significa eso? Que hay una menos apuesta en la investigación de la subjetividad por asuntos de lo verdadero, de lo atemporal, y abrimos un campo ontológico donde nos interesa más que la verdad los campos posibles, la verosimilitud, las formas como creamos ficciones que en cierto momento para nosotros tienen sentido, pero que después dejan obviamente de explicar fenómenos determinados. Pero también la subjetividad vino a innovar el carácter del investigador. Ustedes ven allí, no sé si ustedes recordarán quién es el tipo. Ese es Levi Strauss cuando estuvo aquí en el año 30 y alguna cosa aquí en el Brasil, está en el Amazonas brasilero, y Levi Strauss fue llamado para fundar la primera facultad de antropología del país en la Universidad de San Pablo. Levi Strauss en ese viaje que hizo aquí al Brasil, que fue un viaje para él muy sufrido porque se encontraba, pues imagínense, con una cobra, con animales pues muy peligrosos, él escribe un libro precioso que yo recomiendo mucho para entrar en contacto con esas transformaciones de la innovación en la educación superior, que es Tristes Trópicos. Ese libro es precioso porque Levi Strauss viene a escribir ya no como el investigador de la antropología estructural, que todos los que han leído antropología estructural de este maravilloso autor belga se darán cuenta que es un ladrillo, que leer a Levi Strauss es difícil, que él es complejo además, y por el contrario en Tristes Trópicos él asume una posición sensible como investigador y él empieza a narrar el primer libro y único que él hace en primera persona, y él empieza a decir, mire, la verdad, hoy no me siento tan bien. Esta vida aquí en el Brasil es una cosa muy complicada, los mosquitos están picándome, yo no sé si estoy con malaria, me siento mal, la investigación antropológica me angustia, me agobia, a veces siento ganas de volver a Francia, pero quiero mantenerme aquí porque sé que hay un proyecto interesante. Entonces, fíjense que el tema de la subjetividad
modifica la posición personal del investigador, porque además el que primero se transforma en la investigación desde la subjetividad es justamente quien investiga y obviamente establece una relación con los participantes, relación dialógica, sensible y emocionalmente comprometida. También tiene que necesariamente la subjetividad modificar la forma como se escribe. Mucha parte de nuestros escritos están realizados en primera persona o en, en el nosotros también, en la primera persona del plural, y nosotros tenemos una convicción de que es importante que el investigador se posicione en relación con lo que está investigando. En este caso, inclusive la relación participante-investigador es uno de los aspectos que necesariamente más van a ver transformados en el ámbito de la subjetividad. Pero también en este caso la subjetividad implica innovar en términos de la teoría. ¿Cómo así que de la teoría? Pues sí, nosotros no vemos la teoría como un sistema rígido, sino como un sistema vivo, en movimiento, que facilita la producción intelectual del investigador. Inclusive traemos una afirmación de Clifford Geertz, que es un antropólogo fantástico, cuando él propone que el análisis teórico es conjeturar significaciones y llegar a conclusiones explicativas partiendo de las mejores conjeturas y no del descubrimiento del continente de la significación. ¿Qué está queriendo decir eso? ¿Qué le está proponiendo la teoría? Más que como un descubrimiento, usted no sabía nada, ahorita usted descubrió, le quitó el velo a eso que estaba allí tapado, que es el mito de la caverna, pues la caverna está oscura, la teoría da luz, y entonces usted ya descubrió lo que había que descubrir, que son las visiones, digamos, antiguas de la teoría como un iluminador. Más que eso, la teoría es un permanente campo de conjeturas, de especulaciones y de saber que nuestro sistema explicativo tiene límites, que lo que hoy concebimos como explicación teórica seguramente mañana ya no tienen tanto valor. Entonces la teoría comienza a permanecer en la subjetividad, en la investigación, inclusive en las universidades, cerca del terreno estudiado. ¿Qué significa eso? Que ella no puede ser enunciada fuera del contexto donde se producen las cosas que estudiamos. Ella se vuelve vacía si nos alejamos del campo. En la subjetividad entonces implica, inclusive pensando en la formación de la educación superior, significa que permanentemente los estudiantes se vinculan a prácticas formativas en investigación o prácticas, digamos, profesionalizantes desde muy temprano. No es que esperar a que uno llegue a noveno semestre para que eso ocurra, porque la teoría y el campo son uno solo. Fíjense lo que yo estoy diciendo, el trabajo de campo es una producción teórica. En ese sentido, también podemos decir que si la teoría no es acumulativa, podemos también decir que la interpretación, que es un campo importante de la teoría, es una secuencia discontinua pero coherente de despegues cada vez más audaces. ¿Eso qué quiere decir? Que la teoría, ella abre un campo posible por un lado, pero ese campo necesariamente se va agotando. Me decía un estudiante ayer, yo doy la materia de investigación en psicología y en educación también, y me decía, pero es que ¿para qué hacer investigación si el conocimiento que uno investiga eventualmente él va a perder valor? Y yo quiero investigar, yo quiero en realidad es aprender las cosas eternas, aquello que dura para siempre. Entonces por eso él quiere hacer filosofía. Le decía, mira, inclusive la filosofía, que tiende en tu perspectiva a tener más eternidad, la filosofía también tiende necesariamente a caducar. Toda forma de conocimiento es una forma de representarnos el mundo con los recursos que tenemos en determinadas coordenadas histórico-culturales, pero que después seguramente dan paso a otras posibles explicaciones. En este caso, la teoría siempre es intrínsecamente incompleta. Asumimos en la subjetividad que para formar en educación superior necesariamente tenemos que asumir que las teorías son limitadas. Y en ese caso yo siempre le digo a mis estudiantes, no se casen con una teoría en específico en el pregrado, en cualquier área, no se casen. Busquen de todo, inclusive yo les digo, haciendo un poco de chiste, ¿no? Les digo, sean un poco promiscuos teóricamente, no necesariamente estén angustiados, ¿será que soy ecléctico? No, esa no es una pregunta en un estudiante de graduación, de pregrado. Eso después cuando ustedes en la maestría y doctorado, ustedes ya hacen una línea de pensamiento, obviamente más consistente, pero en la graduación de pregrado tiene que existir esa diversidad, esa pluralidad de marcos teórico-epistemológicos para que obviamente los estudiantes puedan beber de diferentes fuentes y puedan también enriquecerse y abrir sus mundos, porque además la formación universitaria no es una formación para aprender y para, digamos, incorporar conocimientos. La formación universitaria es
uno de los mejores espacios, para mí el mejor, el más interesante para producir ciudadanía en la contemporaneidad.